El libro de los Hechos. ¿Qué es en realidad? Bueno, es básicamente la historia del origen de la Iglesia cristiana. El relato de 30 años totalmente explosivos, justo después de la vida de Cristo. Un periodo, según nuestra fuente, de un crecimiento realmente increíble, tanto en número de seguidores como en su alcance geográfico. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un grupo de seguidores, que al principio era pequeño y estaba lleno de miedo, logra iniciar un movimiento que terminaría extendiéndose por todo el Imperio Romano? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En este análisis vamos a desglosar lo que nos cuenta la fuente sobre este periodo tan pero tan crucial. Veremos cómo esta joven iglesia se enfrentó a amenazas, tanto internas como externas, que casi la destruyen y cómo, a pesar de todo, se las arregló para cumplir su misión. Pensemos en este libro como el puente que conecta los evangelios con todo el resto del Nuevo Testamento. Ok, la historia arranca en el capítulo 1 de Hechos. Después de resucitar, Jesús pasa 40 días con sus discípulos, y vaya que los transforma. El grupo temeroso y confundido que conocíamos desaparece. En su lugar, queda un equipo súper convencido, listo para recibir una misión que iba a cambiar el curso de la historia. Y esta es la frase clave de todo el libro. Esto no es solo una instrucción, es literalmente un mapa de ruta, tanto geográfico como narrativo. Es increíble ver cómo la historia sigue este plan al pie de la letra. Comienza en casa, en Jerusalén, y de ahí se va expandiendo en círculos, cada vez más y más lejos. Entonces, la primera fase, que va más o menos de los capítulos 1 al 5, sucede casi enteramente en Jerusalén. Es justo ahí, en el corazón del judaísmo, donde el movimiento tiene su primer boom, un crecimiento de verdad asombroso y repentino. ¿Y qué fue lo que encendió la mecha de esa explosión? Un día llamado Pentecostés. La fuente lo marca como un momento clave por dos cosas. Primero, porque el Espíritu Santo les dio a los discípulos un poder especial para poder dar su testimonio, y segundo, porque la ciudad estaba repleta de judíos de todas partes del mundo por la fiesta. O sea, tuvieron una audiencia internacional desde el día 1. Y el resultado fue, wow, inmediato y masivo. 3,000 personas. 3,000 personas se unieron al movimiento en un solo día. No estamos hablando de un crecimiento lento y gradual, para nada. Fue una verdadera explosión numérica desde el mismísimo principio. Y esta nueva comunidad desarrolló muy rápido un estilo de vida muy claro. Se dedicaban a aprender, a estar juntos, a orar, a cuidarse entre ellos, llegando al punto de compartir sus bienes. Pero la fuente destaca algo que les daba muchísima credibilidad. El mensaje venía acompañado de lo que el libro describe como señales y maravillas, o sea, milagros que parecían confirmar su autoridad. Ahora pasamos a la siguiente fase de la historia, más o menos entre los capítulos 6 y 12. Aquí es donde el movimiento se ve forzado a salir de su zona de confort en Jerusalén, y lo que empieza como una amenaza terrible se convierte, irónicamente, en el motor de su expansión. El martirio de Esteban, a quien se considera el primer mártir cristiano, desata una persecución tan fuerte que obliga a los creyentes a huir de Jerusalén. Pero aquí pasa algo paradójico. Esto, en lugar de aplastar el movimiento, lo expande, porque a donde quiera que iban, los creyentes llevaban el mensaje, extendiéndolo a Judea y Samaria, y así cumplían, casi sin querer, la siguiente fase de la misión. En medio de este periodo ocurren dos eventos que cambian las reglas del juego para siempre. Primero, a través de Pedro, el Evangelio llega por primera vez a un no judío, un oficial romano llamado Cornelio. Esto abrió la puerta a todo el mundo gentil. Y segundo, el perseguidor más feroz de la iglesia, Saulo de Tarso, tiene un encuentro dramático con Jesús y se convierte en el apóstol Pablo, su más grande defensor. La fuente destaca aquí una comparación clave. El centro de gravedad del movimiento se empieza a desplazar. La iglesia madre de Jerusalén era más conservadora, más anclada en la tradición judía. Pero en cambio, la nueva iglesia en Antioquía, que era una mezcla de judíos y gentiles, era mucho más atrevida, con una visión más global. Fue esta iglesia la que se convirtió en la plataforma de lanzamiento para la misión mundial. Y justo desde Antioquía es que arranca la era de la misión global intencional liderada por el apóstol Pablo. Esto nos lleva a los capítulos 13 al 20, donde el enfoque cambia definitivamente, de los judíos a los gentiles. Así que empiezan una serie de viajes misioneros que no paran. Pablo y su equipo llevan sistemáticamente el mensaje cada vez más lejos, primero por Asia Menor, luego cruzan a Europa, a Grecia, y siempre con la mira puesta en el corazón del Imperio Roma. Cada viaje era un salto geográfico y cultural más audaz que el anterior. Pero claro, toda esta expansión trajo consigo una crisis de identidad.
A medida que más y más no judíos se unían, surgió una pregunta que amenazaba con partir el movimiento en dos. Para ser un verdadero seguidor de Jesús, una persona no judía tenía que convertirse primero al judaísmo y seguir todas sus leyes, como la circuncisión. La respuesta a este problemón llegó en el Concilio de Jerusalén. Miremos la tabla. Por un lado, una facción, los judaizantes, insistía en que a la fe había que sumarle la ley judía. Por otro, los apóstoles argumentaban que la gracia era suficiente para todos. La decisión del concilio, como vemos, fue un antes y un después. La salvación es solo por fe en Cristo. Esto fue crucial porque afirmó que esto no era una secta judía, sino un movimiento verdaderamente universal. Entonces, al final de todo, ¿cuál es el propósito de este libro? No es solamente una crónica de eventos. La fuente sugiere que tiene un propósito mucho más profundo. Porque la victoria más grande no fue geográfica, no fue solo plantar iglesias, fue algo mucho más grande. Fue derribar las barreras raciales y culturales que dividían al mundo antiguo. El autor, Lucas, quería demostrar que este nuevo movimiento era radicalmente inclusivo y universal, no una fe de un solo lugar. ¿Y cómo se logró todo esto? La fuente señala una y otra vez una palabra griega, dunamis. De ahí vienen nuestras palabras como dinámico o dinamita. Describe una energía, un poder sobrenatural que equipó a estos creyentes comunes para hacer cosas extraordinarias y vencer cualquier resistencia. En resumen, el material de origen identifica 4 propósitos principales para el libro de los Hechos. Es una historia, sí, pero también es un testimonio del poder del Espíritu. Es también una defensa del cristianismo ante las autoridades romanas. Y sobre todo, es una visión de Jesús como Señor de todas las naciones. Y así, el libro termina con una imagen muy poderosa. Pablo, bajo arresto domiciliario, pero en Roma. Es un prisionero, sí, pero está predicando con toda libertad en la capital del imperio. Aquella comisión del capítulo 1, de ser testigos hasta lo último de la tierra, parece que está a punto de cumplirse. Y sin embargo, el final es abierto. No hay una conclusión clara. El mensaje sigue avanzando sin impedimento. Y esto nos deja una pregunta fascinante. Si la historia de los hechos de los apóstoles y del Espíritu Santo continúa, ¿a quién le toca escribir el siguiente capítulo?